Desdichadamente, son casi siempre los hombres desinteresados los que hacen la historia y entonces el fuego lo destruye todo. Los grandes mercaderes de Venecia nos dan el ejemplo de la felicidad factuosa que alcanza un Estado cuando está conducido por la sola ley del lucro, mientras que los lobos encarnizados de la Inquisición española nos enseñan las infamias de que son capaces los hombres que han perdido el gusto por los bienes materiales. Tal y como indica César Rendueles en su libro Capitalismo canalla, este fragmento del Robinson de Tournier evoca la capacidad civilizatoria y pacificadora del comercio, frente a los impulsos políticos que solo conducirían al conflicto. Hoy hacemos un recorrido histórico del capitalismo. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del capitalismo. Para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Moneré, uno de los habituales, diputado de Unidos Podemos. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Nos acompaña también Inés Maestro, de la Red Roja. Bienvenida una vez más. Gracias por la invitación. Eduardo Gazón, economista de Izquierda Unida. Bienvenido. Muchas gracias. Carlos Prieto del Campo, editor de la Newell Review. Bienvenido una vez más placer. a Fort Apache. Nos acompaña, se estrena, José Luis Moreno Pestaña, autor de La cara oculta del capital erótico. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí. Y cierra la mesa Xavier Arrizabalo, profesor de Economía en la Complutense. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Enseguida empezamos el debate, pero antes, en el punto de mira. A lo largo de la historia, el desarrollo capitalista mundial ha pasado por distintas fases, desde la época fundacional del capitalismo con la acumulación originaria, pasando por el capitalismo mercantil y el capitalismo agrario, el capitalismo industrial y la transformación de los procesos de trabajo hasta llegar al neoliberalismo actual. Sin embargo, desde el inicio de la crisis económica del 2008, la legitimidad del proyecto capitalista se ha puesto en cuestión. La austeridad y los recortes de prestaciones sociales, la creciente desigualdad y las altas tasas de desempleo, entre otras cuestiones, ponen sobre la mesa la incapacidad del capitalismo de lograr un modelo viable y rentable. Esta noche, en Fort Apache, hablamos del capitalismo. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados, una pregunta difícil. En un minuto, ¿qué es el capitalismo? Manolo. Yo creo que el capitalismo es un modo de producción históricamente determinado, que no necesariamente puede ser el último modo de producción que hemos conocido en la historia humana. Desde ese punto de vista, para mí la clave del capitalismo es la mercantilización de la vida en general y específicamente de la fuerza del trabajo. Si tuviera que decir una de las muchas características, las más sobresalientes, es la acumulación, es decir, la tendencia permanente del capitalismo a lo que Marx llamaba la reproducción ampliada, es decir, un capitalismo que crece y que en el decurso de su crecimiento, de su evolución histórica, tiene contradicciones internas que provocan crisis recurrentes de mayor o menor gravedad, que lo hacen siempre históricamente determinado y siempre con la posibilidad de ser superado. Esa sería para mí la característica del capitalismo que yo estudié con un viejo judío. Gracias, Manolo. Nines. Bueno, el capitalismo, vale la pena recordarlo, llega a la historia chorreando sangre y lodo, y no solamente llega a la historia, sino que cada semana chorrea sangre y lodo. Yo creo que lo más importante es que es un mecanismo de explotación no solo económica, sino integral de los seres humanos, y que está basado, eso me parece importante también recordarlo, no solo la acumulación originaria es expropiación, sino que, por ejemplo, ahora la deuda tan presente en nuestras vidas se está utilizando como arma de expropiación para garantizar la supervivencia de un capitalismo en crisis que es incapaz de sostenerse por sí mismo. Gracias, Nines.
Eduardo. Yo diría que el capitalismo es un sistema económico que podría ser caracterizado por la existencia de tres elementos que tienen que darse para que podamos hablar de capitalismo. Uno sería la existencia de empresarios, que son personas que poseen medios de producción y que por lo tanto están buscando su ganancia privada, porque si no, no lo tendrían. Estamos hablando también de que tiene que haber trabajadores asalariados, que obviamente no tienen medios de producción y que para acceder a una renta tienen que trabajar para aquellos que poseen los medios de producción. Y en último lugar estaría el mercado, que necesariamente pone en contacto no solo a los trabajadores y a los empresarios, sino también a todos los productos que se acaban produciendo para luego poder ser distribuidos, ¿no? Y simplemente esos tres elementos configurados de esta forma causan una lógica, que, bueno, de la rentabilidad capitalista, que lo que hace es regir un sistema simplemente por la ganancia privada. Mientras a esos empresarios les salga rentable poner en marcha la maquinaria económica, se va a poner en marcha, y mientras no les sea rentable, no se va a poner en marcha, independientemente de la riqueza que exista, ¿no?, en la sociedad en particular. Gracias, Eduardo. Carlos. Yo diría que el capitalismo es una estructura dinámica que sobre todo produce un desequilibrio permanente en el poder que se genera en una sociedad determinada. Es decir, el capitalismo es un sistema económico regido por la acumulación de capital, es también una forma Estado regida por la lógica de la guerra, y es una estructura del sistema de estados que está regida por una lógica geoestratégica, es decir, geoeconómica y geopolítica muy potente. Estas tres características están sobredeterminadas por esa producción de poder social, de poder de clase, que intenta desequilibrar absolutamente salidas antisistémicas que permitan no ordenar la reproducción social en términos capitalistas. El vector que explica el capitalismo y sus crisis, el vector que explica la reestructuración de las distintas formas sociales, es la captura y la sobredeterminación del poder de los sujetos productivos explotados por la estructura del capital. Gracias, Carlos. José Luis. Cuento una pequeña historia y saco los dos componentes que yo creo centrales del capitalismo. La historia de una señora que trabaja en un casino en Las Vegas y de la cual sus clientes están muy satisfechos porque lo atienden muy bien. A la señora, porque el casino cambia de dueños, le obligan a ponerse un vestido determinado, a lo cual la señora se niega y entonces es expulsada. ¿Qué dos componentes hay en esta historia? El primer componente es que el capitalismo consiste en la utilización de mercados, pero deformados de manera arbitraria por el poder. Los mercados lanzan informaciones acerca de cuáles son los deseos de los individuos y qué pueden comprar y qué pueden vender y qué pueden ofrecer cada uno. Lo que caracteriza al capitalismo no son los mercados, sino que alguien tiene el poder de definir qué es lo que se compra y qué es lo que se vende. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la idea de que para que alguien hacerse valioso en un mercado tiene que ofrecerse de una cierta manera. Gracias, José Luis. Xavier. Sí, la verdad es que hablar del capitalismo así, por una parte, podría parecer incluso disparatado por su amplitud, y sin embargo yo creo que en primer lugar tiene una virtud, ¿no? Y es la de llamar las cosas por su nombre y, por tanto, abrir la posibilidad de que levantemos el edificio partiendo de los cimientos y no del tejado, como tantas veces nos invitan, ¿no? Es decir, el capitalismo efectivamente es un modo de producción. Preferimos decir modo de producción y sistema económico no por una cuestión retórica, sino porque tiene que ver con cómo una sociedad determinada, históricamente, se organiza para producir los medios de existencia, sus medios de vida. Y por tanto, como relación social que es, y es la virtud de la pregunta, revela que hay sujetos. Y hay sujetos cuyas relaciones son conflictivas, ¿no? Es decir, nosotros explicamos teóricamente el capitalismo desde el marxismo a partir de una piedra angular, la ley de valor, cómo se intercambian las mercancías y particularmente la fuerza de trabajo, y a partir de ahí revelamos que hay un conflicto, la explotación, que no es porque nosotros lo digamos, sino porque se asienta en un hecho material, y la competencia. Y como tal, es un modo de producción histórico que ni ha existido siempre, ni tiene por qué existir siempre, sino que de hecho tiene límites históricos y ciertamente severos. Hay un elemento que quería poner encima de la mesa, que es un debate además entre marxistas, señalaba antes Eduardo, digamos, entre los tres elementos que tienen que existir el capitalismo, señalaba el trabajo asalariado. Y hay un debate, lo plantea Wallerstein, por ejemplo, hay un texto además, un debate entre André Gunder Frank y Ernesto Laclau, cuando Laclau era todavía marxista, diciendo, digamos, si lo fundamental del capitalismo es la existencia del trabajo asalariado o si lo fundamental del capitalismo es la dimensión, digamos, histórico-geográfica de un sistema de acumulación. Digamos, el debate sobre si en el proceso de acumulación originaria, lo que Wallerstein llama capitalismo agrario, siglo XVI, siglo XVII, hay ya capitalismo, o si por el contrario hay que esperar a las fábricas de Manchester y al surgimiento de la clase obrera, al industrialismo, para hablar de capitalismo.
Barra libre. En principio yo optaría por la tesis de Wallerstein, porque realmente el capitalismo como sistema que logra estructurar las dinámicas de explotación social y de estructuración social es un sistema que genéticamente acumula esos vectores sistémicos de ordenamiento del sistema social desde una fecha muy temprana. Colocar el nacimiento del capitalismo en el siglo XVI-XVII y analizar el capitalismo como secuencia histórica para ver cuáles son las regularidades, cuáles son las formas estructurales de reproducción, cuáles son los mecanismos mediante los que se produce fuerza de trabajo, cómo se subordina esa fuerza de trabajo, cómo se constituyen los movimientos antisistémicos, cómo se organizan las dinámicas de organización de los circuitos económicos, me parece que es fundamental. Sin esa perspectiva en el largo plazo o en las versiones más vulgares, remitiendo el capitalismo únicamente a la eclosión del capitalismo industrial, se pierde de vista la lógica última de lo que es el capitalismo como sistema de dominación social estructuralmente considerado. José Luis. Bueno, yo creo que es muy difícil poner fechas, porque yo creo que hay que pensar que nuestras sociedades no son homogéneas. Hay una diferencia marxista clásica que hay entre modo de producción y formación social. El modo de producción capitalista existe en formaciones sociales complejas donde no todo es capitalismo. Yo creo que lo más inteligente sería hablar de formas de capitalización. Formas de capitalización quieren decir que las personas venden su fuerza de trabajo y adquieren recursos a través de mercados anónimos que están manipulados por individuos que tienen una capacidad de ejercer presión enorme. Esas formas de capitalización pueden comenzar a existir y son también reversibles. Es decir, Xavier. Lo que planteaba Eduardo, faltaba una cosa crucial, un previo, la propiedad privada. Solo sobre la base de la propiedad privada se abre la posibilidad de la mercantilización, incluyendo la propia mercantilización de la capacidad de trabajar, ¿no? Hay una palabra, hay un verbo en la primera frase del Capital que suele pasar desapercibido. Cuando Marx habla para explicar por qué va a abordar las mercancías en su máxima expresión histórica, incluido, como decía, la fuerza de trabajo, habla de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista. Es decir, esta discusión que propones, Pablo, yo creo que solo puede ser abordada históricamente, desde el punto de vista de la implantación del marxismo, el marxismo no es implantado, de la implantación del capitalismo como el orden social, orden barra desorden, y en ese sentido una cuestión decisiva, ¿no? Y es que lo que ocurre en el marco de las economías capitalistas no es resultado de la casualidad, sino el resultado de las leyes que rigen su funcionamiento. Y es en el marco de esas leyes donde yo creo que podemos abordar la discusión más interesante, que seguro que está en el espíritu, me imagino, de por qué proponéis esto, que tiene que ver con la trayectoria reciente, pero sobre todo con las perspectivas. Claro. Y en ese sentido, yo creo que, como siempre, por lo que debemos empezar preguntándonos es por qué criterio adoptar. Y hay un criterio, hay una categoría teórica de enorme potencia analítica, que es la de fuerzas productivas. El capitalismo, que como bien decía Nines, nunca fue, ni podría haberlo sido, idílico, sin embargo sí hubo un periodo en el que se pudieron compatibilizar las exigencias de la rentabilidad con avances en las condiciones de vida, materiales, del conjunto de la población, en algunas economías, no en otras. El pillaje colonial ocupa un lugar decisivo y que, sin embargo, ha llegado a cierto punto, y esto tiene que ver con la discusión sobre el imperialismo, no en la superficie del fenómeno, sino en el trasfondo, llegado a un cierto punto, lo que constatamos es que cada vez hay una necesidad, una exigencia derivada directamente de esas leyes, de esa exigencia de rentabilidad, en términos de destrucción de las fuerzas productivas, particularmente en su componente central, que es la fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo, su desvalorización, su destrucción, que tanto conoce la juventud hoy día. Yo creo que en el fondo es casi paralelo a ese debate, el debate Brenner, ¿no?, que es el gran debate, ¿no?, sobre el origen del capitalismo y el previo sobre feudalismo o capitalismo, ¿no? Quizá el debate Brenner, el problema que tiene es que nos da una imagen mucho más amplia del capitalismo a nivel mundial, ¿no? Quizás la tesis de partida puede decir que en un periodo histórico el capitalismo se hace el modo de producción dominante a nivel mundial, lo que no implique que no existan formaciones sociales muy complejas. Pongo un ejemplo. Uno puede pensar que allá a finales del siglo XIX el modo que articulaba y dominaba a China era el modo de producción capitalista o el imperialismo, pero eso no significaba que las relaciones en China fuesen capitalistas. Esto tiene mucha importancia por lo que voy a decir ahora inmediatamente posterior. Es decir, eso hay que verlo y desde ese punto de vista se puede decir, como decía mi maestro Aníbal Quijano, se puede decir que cuando se descubre América Latina, que es lo que decía antes Nines, se descubren tres cosas a la vez, ¿no? Se descubre el imperialismo, el capitalismo, la modernidad y el racismo, que están íntimamente unidos los tres, ¿no?
quizá estéticamente el que mejor elaboró, a mi juicio, ese sistema fue la obra La acumulación del capital de Rosa Luxemburgo, claro, que es la que explica muy bien este desarrollo de la economía de subsistencia y cómo el capitalismo va llegando a nivel mundial. Pero yo creo que la clave, seguramente, digo, para ir metiéndonos los dedos en los ojos con mayor frecuencia a partir de ahora, es un poco plantear un poco en dónde estamos ahora, ¿no? Es decir, ahora lo que podemos estar estando es un poco la hipótesis de Wolfgang Streeck, ¿no? Es decir, podemos estar ahora viviendo la siguiente etapa, ¿no? Vuelve la cuestión del capitalismo, pero vuelve la cuestión del capitalismo que no tiene alternativa. Es decir, o sea, lo nuevo que hay ahora es que se puede decir que en un momento histórico determinado el capitalismo ya no tiene alternativa. Y esa alternativa era el mundo eurocéntrico, empleo la palabra marxismo, eurocentrismo, me interesa mucho explicarla ahora. El mundo eurocéntrico, termino, es en un momento determinado, desaparece del sentido común de las masas, del movimiento obrero organizado, básicamente en el centro, la idea del socialismo. Entonces, encontramos en lo siguiente, es un capitalismo que no tiene alternativa. ¿Y qué ocurre cuando un sistema no tiene alternativa? Marx lo dijo en el Manifiesto Comunista, la destrucción de las clases en lucha. Vamos a llamarle, ¿estamos viviendo la decadencia del capitalismo en el momento donde el capitalismo parece el único modo de producción y el horizonte de nuestra época? Como pregunta. Inés. Bueno, siguiendo por el camino que ha abierto Manolo, yo en mi primera intervención quería hacer el énfasis en la enorme violencia estructural, originaria y permanente sobre la que se construye el capitalismo. Una violencia que además no solamente es la violencia empresarial, es la violencia del Estado, es decir, un Estado de clase que efectivamente es absolutamente imprescindible. Teniendo en cuenta que aquí no estamos hablando de teorías, en mi opinión, estamos hablando de un sistema que tiene unas repercusiones absolutamente demoledoras sobre las condiciones de la gente. Yo, como me dedico al tema de la sanidad, o sea, las diferencias es un texto que ha publicado recientemente Vicens Navarro sobre desigualdades sociales. La diferencia de esperanza de vida entre un joven negro desempleado en Baltimore y un abogado de un bufete desarrollado es de 32 años. Es decir, desde el principio del capitalismo, desde el principio de la existencia de estadísticas de mortalidad hasta el final, hay una diferencia de clase abrumadora en la mortalidad, que es el impacto más brutal. Pero claro, hay que analizarlo, esa violencia. Por ejemplo, las crisis son ejemplos, oportunidades en las que todo aparece con mucha mayor claridad. Y, por ejemplo, en la caída de la Unión Soviética, que es un desmoronamiento rapidísimo de una sociedad, con las privatizaciones y el desmoronamiento de todo el sistema de protección social, se produjo una sobremortalidad, es decir, murieron 4 millones de personas en 10 años que no tendrían que haber muerto. Las crisis, con su correlato de recortes sociales, son también momentos en el Estado español, eso casi no se dice, pero está empezando a aumentar la tasa de mortalidad. Sin embargo, esto no es inexorable. En Cuba, por ejemplo, en el periodo especial, se mantiene íntegro todo el sistema de protección social y no disminuye ni la mortalidad infantil ni la mortalidad general. Es decir, a mí me parece que cuando nosotros vemos, es verdad que por ahora, no insisto como Chávez en lo de por ahora, no hemos empezado a construir la alternativa al capitalismo. Pero si tenemos en cuenta la violencia, el dolor, la muerte, la enfermedad que genera, llegaríamos a la conclusión de que cualquier ser humano con 2 dedos de frente, no digo que sea súper revolucionario, y un mínimo de conciencia de humanidad, tendría que asumir que la tarea ineludible, la primera, es empezar a construir la forma política de destruir
un sistema, que termino ya, que acumula la contradicción más salvaje, que es haber llegado a un desarrollo de las fuerzas productivas inmenso, espectacular, capaz de resolver los problemas de la humanidad, y haber llegado en este momento a acumular las mayores dosis de violencia, de barbarie, de guerra, de enfermedad para la inmensa mayoría de la humanidad. Ahí han surgido ya en el debate algunas nociones que son fundamentales, la violencia originaria que decía Inés, que se podría traducir en términos económicos como acumulación por desposesión, como base ontológica del capitalismo, la crisis, un cierto sentido común anticapitalista que es una realidad de los procesos antagónicos, las clases y sobre todo una cosa que me ha llamado mucho la atención, por eso se hacía la propuesta de empezar por la historia, que es la dimensión geográfica del capitalismo. La dimensión geográfica implica un análisis mucho más complejo de las clases y de la subalternidad, y aparecen siempre, ha aparecido Rosa Luxemburgo, y faltaría el Lenin de imperialismo, fase superior del capitalismo, que de ahí además viene pues el análisis de sistemas mundo, la teoría de la dependencia, o Harvey cuando dice hay que tirar, en el caso de Marx, de esa parte geográfica que no ha trabajado. Quiero poner encima de la mesa otro elemento que es polémico, que es el optimismo histórico marxista. Tanto en el Marx de los Grundrisse, en el famoso fragmento de las máquinas, como en el Marx del Capital, hay un cierto optimismo a la hora de considerar el capitalismo un sistema histórico superior que estaría embarazado de socialismo, de una o de otra manera, y esto probablemente sea en el marxismo, digamos, como disciplina que estudia el funcionamiento de la historia, digamos, la parte que no se ha verificado, o digamos, o la parte más polémica. Es decir, el propio desarrollo de las fuerzas productivas conduciría, casi independientemente de la agencia, casi independientemente de la acción política, a una forma de organización histórica y social superior al capitalismo y más justa, digamos, en términos éticos, que podríamos llamar genéricamente socialismo. Esto no se habría verificado en ningún caso, y además esto habría entrado en contradicción, y dejo otro elemento encima de la mesa, con una cuestión de escala. Digamos, la política siempre opera en el plano del Estado nacional, y parece que el sistema capitalista es inaprensible en clave estatal y que es un sistema mundial o de vocación permanentemente mundial, que de repente se encuentra con esas dos contradicciones. Su desarrollo histórico no parece que necesariamente implique un modelo de organización preferible para la humanidad, y al mismo tiempo la escala donde operan los conflictos y donde operan también los conflictos de clase, digamos, opera en una escala limitada, que es la escala nacional. El manifiesto comunista termina diciendo proletarios de todos los países del mundo unidos, pero eso, digamos, casi ni en tiempos de la Tercera Internacional se pudo verificar una suerte de estrategia, digamos, posnacional o internacionalista de una clase. A ver, claro, yo creo que efectivamente Marx describe una especie de tendencia general, ¿no?, sobre todo de la tasa de ganancia, y que eso tiene una serie de implicaciones, pero al mismo tiempo a renglón seguido añade una serie de efectos contrarrestantes, ¿no?, que son precisamente elementos que tienden a ir en contraposición de esa tendencia y por lo tanto compensarla, ¿no? Entonces, claro, hoy día podríamos decir, pues el capitalismo podría estar embarazado del socialismo, pero todavía no le ha dado tiempo a parir porque no se han cumplido las condiciones necesarias para ello, ¿no? Y yo creo que eso es clave, sobre todo en relación a lo último que estabas comentando, sobre todo la dimensión geográfica. Claro, si definimos el capitalismo como un sistema que necesita crecer simplemente porque está regido por la lógica de la ganancia privada, y si al capitalista en particular no le sale rentable la maquinaria a la que hacía Nines referencia, de que es riquísima, somos capaces de hacer milagros tecnológicos, pero está ahí y no se pone en marcha simplemente porque al dueño de poner la palanca en funcionamiento no le da la gana, porque no le sale rentable, entonces necesita incentivos. Y yo creo que hay 4 incentivos, los clasificaría en 4 ámbitos, que son los que explican un poco cómo el capitalismo acaba expandiéndose y por qué hemos llegado a la época del neoliberalismo, ¿no? La primera es clave, es la reducción y la moderación de los salarios, ¿no? Cuanto menos salarios haya, más capacidad de beneficio va a haber, y por lo tanto mayores capacidades van a vislumbrar de beneficio
y de negocio precisamente los capitalistas. Luego está todo lo que tiene que ver con la reducción del sector público, ¿no? Los recortes en sanidad le dan alas al sector privado para que pueda crecer, y eso es al fin y al cabo algo que le dice al empresario, bien, ahora tengo negocio, ahora lo pongo en funcionamiento. Luego tenemos que tener en cuenta también las transacciones comerciales, ¿no? O sea, si antes por determinadas leyes institucionales se impedía que se pudiese comerciar con otro tipo de países, limitaba tu tasa de ganancias, limitaba tu capacidad de hacer beneficios. Cuando esas limitaciones se van derrumbando y hoy día cada vez más con el CETA, con el TTIP se intenta seguir en esa dirección, pues evidentemente llegamos a ese resultado. Y por último, el cuarto factor sería todo lo que tiene que ver ya con el aspecto financiero, también muy presente, ¿no? Y muy dominante en la época actual del capitalismo, que sería, oye, antes todo el dinero que nosotros intentábamos ahorrar o conseguíamos ahorrar como élite capitalista, no le podíamos dar salida, no podíamos invertirlo financieramente en nada, y para eso pues acaba lográndose un nuevo espacio en el que te permita hacer inversiones financieras más allá de tu propio territorio, ¿no? Y esos cuatro elementos creo que son las puntas de lanza del capitalismo que ayudan a explicar por qué se expande y por qué se acaba transformando y por qué hoy día tiene unas características tan diferentes a las que tenía antes. Xavier. Claro, hablabas de optimismo, y el optimismo denota el que efectivamente es posible y hay alternativa, solo que no en este marco, ¿no? Y en ese sentido, la fórmula embarazo es una fórmula muy aguda, porque de hecho ha habido embarazos con cierto abultamiento del vientre ya, por ejemplo en 1917-18. Y ha habido un embarazo también abortado finalmente en torno a 1945, 46, 47, ¿no? Yo creo que la fórmula es interesante porque justamente denota no una determinación. Es decir, no es el momento de discutirlo en detalle, pero sobre la base de una concepción materialista del mundo y de una forma de pensar dialéctica sería, esto es completamente incompatible con un determinismo que estableciera que necesariamente y en no sé qué periodo se llegara a ningún sitio. El punto yo creo importante es que cuando hablas, Nines, de violencia, es que esa violencia no es circunstancial. Esa violencia no es resultado de nada que tenga que ver con una ni siquiera moralidad de los capitalistas, sino que tiene que ver con exigencias materiales. Esas exigencias materiales, claro, se concretan en esos dos conflictos, en un primer y fundamental conflicto que tiene que ver con la explotación, que no es una categoría teórica que los rojos digamos para molestar, sino que tiene que ver simplemente con la forma en la que aprehendemos el hecho material de que ha de haber trabajo no pagado para sustentar la ganancia, que es la fuerza motriz de la acumulación. Y esto revela la inconciliabilidad de intereses de capital y trabajo. Punto. Pero por otra parte hay un segundo conflicto encadenado a este que tiene que ver con la pugna intercapitalista, la competencia, la pugna por la apropiación individualizada de ese trabajo no pagado. Y eso revela que el capitalismo no es ni podría ser tampoco pacífico. De hecho, hablo de capitalistas de forma genérica. Si lo hubiéramos respaldados por sus estados, enseguida entraríamos a los conflictos, etc. Esto, a su vez, tiene dos conclusiones. El capitalismo no es reformable y el capitalismo no es cíclico. Hay una dinámica histórica y en ese sentido es verdad que el capitalismo hace posible la economía mundial, pero la hace posible en una forma que es tremendamente destructiva, como verificamos. Vamos a Zapping y después volvemos con José Luis y con Nines. Adelante, vídeo. Cuando vais a trabajar, vais a disfrutar, con esfuerzo, con tesón y sin descansar. ¿Seguiréis la tradición en la construcción? ¿Cantaréis y construiréis con nuestra canción? Sí, señor, sí, señor, sí, 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 señor. Ventajas del capitalismo. Hay shopping, puedes ganar platica, puedes trabajar 16 horas y seguir siendo pobre. Sí, señor, sí, señor, sí, 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 señor. Puede haber gente que está peor que tú y sentirse bien entonces. Sí, 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 señor. Okay, so we got our freedom. But management's lousing up everything. Labor is at fault. It's ruining the country. My constituents, as your elected representative, I can assure you Labor's right. Management's right. I'm strictly neutral. Sí, señor, sí, señor, sí, 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 señor. Only a business operating at a steady profit can give its workers security and employee benefits. Sí, 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 señor. When anybody preaches disunity, tries to pit one of us against the other through class warfare, race hatred, or religious intolerance, you know that person seeks to rob us of our freedom and destroy our very lives. Sí, 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 señor. Profit motive has been the driving force back of the growth of American industry. Working together to produce an ever greater abundance of material and spiritual values for all. That is the secret of American prosperity. ¿Construiréis de sol a sol? Sí, 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 señor.
Meyer se ha currado el zapping. Antes de daros la palabra, dejo otro elemento encima de la mesa para que lo recojáis. Claro, Xavier decía la explotación como elemento consustancial a la dinámica productiva. Pero claro, aquí surge otro debate, que es como, bueno, si me explotan, pero me aseguran una sanidad de calidad, una educación de calidad, unos servicios públicos adecuados, niveles de protección social, seguro de desempleo, pensiones, pues hombre, tampoco está tan mal que le exploten a uno. A eso se le llama estado del bienestar y funcionó sobre todo en algunos países europeos y implicó, digamos, determinados avances. La pregunta es si es viable el estado del bienestar, digamos, de manera simultánea en el conjunto del planeta, que es otro de los grandes debates, y cómo condiciona eso, digamos, la política práctica de los movimientos críticos con el capitalismo. La paradoja de todo esto es que en términos programáticos, todos los que podemos ser críticos con el capitalismo, en realidad llevamos una batería de propuestas de tipo neo-keynesiano, que en realidad lo que vendrían es a reforzar o a limitar, digamos, las contradicciones de ese sistema. Keynes no era un enemigo del capitalismo, aunque ser neo-keynesiano en el 2017 parece que le llaman a uno comunista. Era al contrario, alguien que trataba de tapar algunas de sus contradicciones y decían, hombre, uno de los problemas que tiene este sistema es la demanda, por lo tanto tenemos que aumentar la capacidad de consumo de los trabajadores para incorporar a los trabajadores al mercado como consumidores y por lo tanto las sociedades de consumo necesitan unos ciertos niveles de bienestar para que la gente pueda comprar cosas. Y eso, digamos, condiciona todos los programas políticos. Y de nuevo, en los países del llamado socialismo realmente existente, se tienen que enfrentar a la necesidad de una competición mundial, o sea, por no hablar, ¿no?, de la primera contradicción con la que se encuentra Lenin, que dice, pues tenemos que aplicar formas de propiedad privada en el campo porque tenemos que desarrollar esto de otra manera. Dejo encima de la mesa, digamos, todas esas contradicciones que tienen que ver con la traducción de un discurso anticapitalista a una praxis política concreta. Bueno, yo tocando lo último que señalas, yo no creo que el problema con el que se enfrenten los países, al que se han enfrentado los países del socialismo real sea únicamente su competencia con el mundo capitalista, sino básicamente el hartazgo de su población de no solamente la miseria material, sino de la miseria moral de la forma de dominio político existente. Y en eso, yo que no soy marxista, y para meter un poco el dedo en el ojo y que haya un poco de pelea, se ve uno de los puntos ciegos del marxismo, que es su incapacidad para comprender las formas de dominación política y la inexistencia de una teoría política democrática compleja. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Perry Anderson en las consideraciones sobre el marxismo occidental. En ese sentido, lo que tú llamabas, Pablo, acumulación por desposesión, es algo que podría describir muy bien no solamente el funcionamiento de las grandes maquinarias de los países del socialismo real respecto a sus poblaciones, la acumulación política por desposesión, eliminando los derechos de participación y gestión en la vida económica y en la vida política, sino la actividad de buena parte de las organizaciones políticas que se reclaman como socialistas o comunistas o revolucionarias. Es decir, lo que tenemos son regímenes en los cuales el acceso a los bienes económicos y el acceso a los privilegios culturales se produce en función de pautas de acumulación política completamente antidemocrática. Nosotros podemos atacar el capitalismo económico en la medida que seamos capaces de dar una alternativa a ese punto ciego enorme de la tradición marxista y de la tradición socialista. Y eso es lo que falta. Acabo con esto. ¿Es que los estados del bienestar eran parche al capitalismo? Yo no creo que una sanidad desmercantilizada o una educación desmercantilizada sean una educación capitalista. Yo creo que son espacios donde empiezan a existir formas de relación humana en los cuales funciona algo distinto al capitalismo y que es susceptible de ser generalizado. Yo no creo que el estado del bienestar fuera un parche. Yo creo que era una conquista donde aparecía otra cosa distinta. Y el problema, el problema fue que que el capitalismo tenía como alternativa regímenes extremadamente violentos y donde había una miseria moral por buena parte de los dirigentes que hizo que la población, que soportó estoicamente durante muchos años esa dominación por la creencia y por la idea socialista, acabara dejando de creer en ellos. Inés. A ver, la alternativa al capitalismo existe. Es decir, y es bien simple, es decir, la propiedad pública de los medios de la riqueza y de los medios de producción y el poder organizado del pueblo. Eso existe, eso se llama socialismo
puede tener diferentes versiones, etcétera. Es decir, la historia es frente a la dictadura del capital, que se apropia una minoría, que la violencia es necesaria porque es la apropiación por una minoría de las riquezas de la inmensa mayoría, a costa de la vida y de la salud y del sufrimiento de la inmensa mayoría, existe. Ahora, ¿cómo se hace? Claro, desde mi punto de vista, desde la Comuna de París, pasando por la Revolución de Octubre y todas las demás, son intentos de la humanidad de asaltar los cielos. Intentos que, claro, José Luis, si estudias un poco la historia de la Revolución de Octubre, comprenderás, como la de todas las revoluciones, que nada es idílico. Y esa es una de las cosas fundamentales a las que nos tenemos que enfrentar. Esa minoría no se deja expropiar sin respuesta. Y la respuesta violenta no, en plan de guerra internacional contra la Unión Soviética, fue la violencia más grande que te puedas imaginar. Es decir, la dictadura del proletariado. No es que fueran muy burros los rusos, el oso soviético. Es las condiciones concretas en las cuales, si tú quieres defender unas conquistas revolucionarias, tienes que ser más fuerte que tu enemigo. Tienes que ser más fuerte que tu enemigo. Y en relación con la Unión Soviética, que no es el tema, bastaría con decir que si no fuera por la Unión Soviética, estaríamos hoy bajo el dominio del nazismo. Eso es una realidad absolutamente incontestable que está sobre la mesa en la historia de quien honestamente quiere acceder a ella y no a la propaganda. El estado del bienestar, como decía Pablo al principio, todo son formas histórico-concretas que fueron posibles porque el capital, y eso lo sabe cualquiera que ha hecho una huelga, el capital no da nada a no ser que dé un poquito para evitar algo más grande. Y lo que había al final de la Segunda Guerra Mundial era no solamente la Unión Soviética y el ejemplo de la Unión Soviética, sino la clase obrera en armas, derrotando al fascismo en Francia, en Italia, y la posibilidad de una revolución socialista a escala internacional. Y el capitalismo le pareció conveniente crear los grandes sistemas públicos a costa, por supuesto, también de algo que quienes reivindican la vuelta del estado del bienestar, que a mí me parece que es tan utópico como reivindicar la vuelta de la eterna juventud o de cuando teníamos 18 años, olvidan que ese estado del bienestar fue a costa de la explotación brutal de los países de la periferia, a los que, como decía Fidel Castro, se les imponían precios de las materias primas que les compraban, de manera que siempre hacía falta más toneladas de azúcar para comprar un tractor. Manolo, os pido agilidad para que podáis hablar todos. También muy rápidamente, fundamentalmente porque yo creo que la verdad del capitalismo está en el socialismo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Para mí la verdad del capitalismo está en el conflicto social y la lucha de clases subyacente, que es la dinámica del capitalismo. O sea, la lucha de clases es la dinámica del capitalismo. Es la conciencia de los trabajadores, la acción. Es decir, las fuerzas productivas sociales que el capitalismo organiza tienen detrás la lucha de clase y la presencia de los trabajadores. Y eso es la primera cuestión que me gustaría dejar claro. Una segunda cuestión que creo que tiene mucha importancia, que es la siguiente, ¿no? Es decir, hasta ahora el desarrollo productivo del capitalismo, el primer punto que aparece es la crisis ecológico-social, es decir, hasta qué punto el capitalismo es un subsistema de un sistema mucho mayor que está agotando los mecanismos básicos de reproducción de la vida y por tanto es un sistema que pone en peligro la vida de la humanidad en su conjunto, no solo la humanidad, sino la vida en el planeta, que eso es yo creo que es un tema central que no podemos olvidar. Y luego hay una segunda cuestión que tiene algo que ver también para la polémica, ¿no? Que es lo siguiente, ¿no? Hasta ahora, todas las revoluciones que conocemos han sido en la periferia del sistema. Y si miramos históricamente esas revoluciones, hoy vemos que esas revoluciones no han construido el socialismo, en parte alguna. Ahora bien, ¿qué han construido? ¿Qué es el esfuerzo que han construido?
lo podemos llamar intentos de vías nacionales, primero de liberación nacional y de desarrollo histórico, que era intentarse saltarse la etapa del capitalismo. Es decir, todos los procesos que hemos conocido, China seguramente el más ejemplar, pero también la Unión Soviética, pero dicho, Rusia, la Rusia previa a la Unión Soviética, es construir el socialismo, pero lo que estaban construyendo era el socialismo o era una vía no capitalista al socialismo. Y luego, en tercer lugar, para meterla ya entera, que es hasta qué punto el marxismo que hemos conocido y sus concepciones no es una teoría eurocéntrica que no tiene capacidad de explicar, por ejemplo, lo siguiente. Todo el mundo dice, la clase obrera y tal. El mayor poder de la clase obrera, como nunca ha existido, está en China. Si mira el conjunto de los asalariados del mundo mundial, nunca ha habido tanto como en China. Allí, de alguna manera, se están cumpliendo las leyes históricas del marxismo que hemos conocido, ¿o es otra cosa? Hay muchas cosas, voy ya con Carlos y con Xavier. Solamente dos cositas más en la mesa porque se han tocado muchas cosas. Había una que me interesaría como particularmente, que cuando surgía Rusia o Cuba, es como, claro, Marx nunca pensó que las revoluciones tenían que ser en sitios así. O sea, pensaba en Alemania, pensaba en Inglaterra o en Francia, porque Francia es Francia y Francia es la política. Pero claro, en un país como Rusia, predominantemente agrario, con los elementos además de cultura política, que Marx no dejaba de ser un europeo alemán que estaba en Londres. En el caso de Cuba hay una película maravillosa, Memorias del Subdesarrollo, de Gutiérrez Alea, que él mismo explica, es que claro, vente tú a hacer la revolución en un país que básicamente tiene caña de azúcar y que no tiene un recurso, además, pues como el petróleo, no sé qué. O sea, todos esos elementos, digamos, son los elementos no previstos en la historia. Carlos. No, yo muy rápidamente, abundando en lo que decías antes de la producción de espacio por el capitalismo y la producción de un desarrollo desigual, que me parece fundamental para desoccidentalizar esa lectura del marxismo. El problema no es tanto que exista la clase obrera canónicamente establecida en el capitalismo industrial o que haya una homogeneidad del capitalismo como se ha conocido en el centro de la economía mundo capitalista. El problema es que existe una estructura que llamamos capitalista secularmente evolutiva que permite explotar diferencialmente esas fuerzas de trabajo y producir formas políticas, culturales y espaciales, incluso nacionales, muy diversas, que retroalimentan una máquina de semiotización y de explotación y de dominación que está regida por el antagonismo de esa fuerza de trabajo. Una revuelta de esclavos en el Caribe del siglo XVIII puede tener bastante que ver con una revuelta proletaria en las fábricas de Manchester, o puede tener bastante que ver, depende de qué lectura se haga, con una revuelta del precariado del General Intellect en la Europa contemporánea. El problema es cómo el capitalismo logra capturar ese antagonismo y logra producir formas culturales, espaciales, nacionales que logran mantener la dinamicidad del sistema. Eso no quiere decir ni que el sistema sea eterno, ni que el sistema pueda ser reducido a una lógica simplemente estructural. El punto que explica esa mutación de las formas de reproducción económica, política y geoestratégica del capitalismo es precisamente ese antagonismo diversificado, polivalente y espacialmente y culturalmente diverso. Y eso es lo que tenemos que reconstruir en términos políticos. El debate sobre lo que han dado de sí las distintas revoluciones, o en la línea que decía José Luis, de los puntos ciegos de la teoría democrática del capitalismo, tiene que ver con esos límites que la reproducción del capitalismo impone a partir del antagonismo de clase y de la lucha de clases, que es un término sofisticado, complejísimo, que da lugar a determinados bloques históricos que permutan o que transforman lógicas de acumulación de capital y lógicas de reproducción del capitalismo que siempre son discontinuas. Pero habría que hablar mucho más seria y pausadamente acerca de la URSS y partiendo en particular de un punto que tiene que ver con que no hay una continuidad desde el 17 hasta el final. Hay en especial lo que significa el final de los años 20. Recomiendo un artículo de Cohen en Debats ya antiguo que explica muy bien por qué la tesis de la continuidad carece de todo rigor, de toda fundamentación. También la cuestión del marxismo al que se ha apelado muchas veces, y habría algo que precisar al respecto en relación con no pocas confusiones, sobre todo en relación con la superestructura. Otro día me gustaría también discutir que el neoliberalismo ni es ni podría ser una etapa, hablaremos de ello, pero me concentro brevísimamente en la cuestión del estado del bienestar que proponías, Pablo, ¿no? Primero, fijando que no hay ningún dilema, es decir, Keynes no es que esté sobrevalorado, es que está particularmente sobrevalorado en tanto economista crítico. No rompe ni teórica ni políticamente, una cosa muy acotada. Él se declaraba en Soy liberal, preocupado por las cuestiones sociales, y añadía, pero la guerra de clases siempre me encontrará del lado de la burguesía, Bloomsbury, ilustrada, da igual. A lo que voy, importa caracterizar de qué se trata realmente eso que llamamos estado del bienestar.
que es un conjunto de conquistas obreras y democráticas que se ven obligadas a ceder las burguesías en un contexto muy particular por una característica muy señalada históricamente, y es que entonces necesitan hacerlo para aliviar la explosividad finales de la Segunda Guerra Mundial, pero pueden hacerlo porque el marco de destrucción de la guerra ha habilitado una posibilidad realmente acotada, como dicen los alpinistas, una ventanita de buen tiempo desde su punto de vista de que pueden hacer concesiones y sin embargo que el marco de rentabilidad se mantenga. Pero son conquistas, no Estado, sino conquistas del bienestar, que es relativo, porque tiene el límite en el punto en el que compromete la rentabilidad, además tiene fecha de caducidad. Y es creo por lo que tú planteabas. Tiene fecha de caducidad y enlaza con lo que señalabas tú. Tiene fecha de caducidad porque hoy también en Grecia el capital debería haber hecho concesiones para aliviar la explosividad. Pero las exigencias de la rentabilidad hoy, lo cual tiene una dimensión económica y otra política, el efecto de demostración, tendencia de imitación, han impedido drásticamente esa posibilidad, lo que señala el escenario en el que estamos, un escenario que es distinto. Y está muy bien lo que señalas, no he vuelto atrás ni a nuestros 18 ni a otros periodos históricos, porque eso implicaría como premisa desconocer la dinámica de los procesos sociales y caer en la tentación, muy seguramente muy bien incluso remunerada, de los ciclos. Siempre habría la ilusión de un nuevo despliegue que simplemente no se corresponde con la explicación de las cosas. Y en el caso de Grecia, una voluntad política inequívoca de hacer absolutamente inviable una propuesta política económico y político, exacto. Estamos llegando al final, me dicen de realización que tenemos que volver al minuto. Os dejo otro elemento en la mesa por si en el minuto de conclusiones alguno queréis tocarlo, que es capitalismo y Estado, capitalismo y máquina política. Digamos, aquí creo que no hay ningún liberal, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el capitalismo sin máquina política no funciona, y el ejemplo más evidente es pues las guerras. El capitalismo no funciona sin guerra, el capitalismo no funciona sin conquista colonial, y para eso hace falta una máquina política que podríamos llamar genéricamente Estado, pero para muchas cosas más. Digamos que sin un sistema educativo es muy complicado que surja el talento necesario para que determinados sectores productivos funcionen. Digamos que el capitalismo también necesita de elementos de reproducción social que tienen que ser asumidos por el Estado. Digamos, el nivel de riesgo para invertir en determinadas cosas, pues hace falta un Estado que no esté pensando solamente en claves de rentabilidad inmediata. Y de nuevo, eso pone encima de la mesa una contradicción, una relación por definición contradictoria entre la lógica política y la lógica económica, lo que Harvey llama la lógica del capital y la lógica del Estado. Dejo eso encima de la mesa, tenéis un minuto cada uno de conclusiones. Empiezo contigo, Manolo, tu minuto. ¿Cómo podríamos, desde el punto de vista de los de abajo, definir la etapa que vivimos? Yo creo que la contradicción que va a marcar una época histórica muy larga es la siguiente, ¿no? Nunca ha sido tan necesario una alternativa al capitalismo y nunca ha parecido tan lejana como ahora. Es decir, hay un problema de subjetividad, de imaginario social, de lucha social. Es decir, hemos vivido una derrota histórica de un proyecto histórico que hemos llamado socialismo y hoy vivimos sobre esa necesidad. A la vieja crítica que hizo Marx y Engels y los distintos marxistas al capitalismo hay que añadirle elementos nuevos, ¿no? El pensamiento feminista ha añadido elementos para mí absolutamente fundamentales y la crítica ecológica ha señalado elementos también decisivos, a mi juicio. Es decir, eso hace que hoy sea más necesario que nunca la superación del capitalismo. Ahora bien, la cuestión de la alternativa es lo que está encima de la mesa y es lo que nos hace extremadamente débiles a aquellos que seguimos teniendo una perspectiva socialista. Lo diré de otra manera. El socialismo, ¿pero qué es socialismo? Gracias, Manolo. Inés. Bueno, parece que estamos de acuerdo en que otro capitalismo es imposible y que este es irreformable. Y que además, en situaciones de crisis, que apenas lo hemos tratado, la crisis, se exacerban todos los mecanismos de explotación y de opresión. Yo hacía mención al tema de la deuda como gran arma de expropiación económica que en Grecia se ha visto, es decir, la deuda, como lo estáis viendo en el Ayuntamiento de Madrid, en todos los sitios, ¿no? Luego, entonces, si el tema subjetivo es clave, hay que plantearse cómo no se va a ningún sitio. Y, por ejemplo, cómo no se va a ningún sitio es el ejemplo de Grecia. Es decir, es gravísimo. Yo creo que lo que ha pasado tiene que ser un elemento clave aquí en el Estado español para saber cómo se puede llevar a un pueblo al desastre y cómo
como sucedió en Chile, cómo es absolutamente fundamental que la gente sepa desde el primer momento algo que los pueblos han sabido a lo largo de la historia, y si no lo han sabido han caído al abismo. Para derrotar a tu enemigo tienes que ser más fuerte que él. Las fuerzas políticas tienen que hablar claro al pueblo, y la organización del pueblo y el poder del pueblo es lo único que puede sustentar un programa de cambio. Gracias, Inés. Eduardo. A mí me interesa recoger ese debate del que has hablado, ¿no? Ese binomio capital-Estado, porque creo que tampoco ha salido aquí de una forma muy característica desde el punto de vista que voy a decir, que es el del avance tecnológico, ¿no? Porque en realidad el capitalismo no puede ser sin el apoyo del Estado, sin la propia existencia y sin que los mecanismos públicos estén impulsando y fomentando todo lo que tiene que ver con la rentabilidad económica capitalista. Pero la innovación tecnológica me parece muy interesante, y recojo las tesis de Mariana Mazzucato, porque ponen muchísimos ejemplos y muy buenos argumentos que explican cómo las innovaciones tecnológicas más importantes del siglo XX han sido gracias al Estado, por su propio fomento, por su propio apoyo, y que precisamente cuando el Estado se ha retirado, porque ya no hay guerras en las que inmiscuirse, no hay ni siquiera una guerra fría, que era lo que explicaban los incrementos, los adelantos tecnológicos más importantes, es cuando ahora aparece vacío y desprovisto de una serie de mecanismos que le permitían ir desarrollando, ¿no? Y creo que ese elemento es también muy importante. Gracias, Eduardo. Carlos. Yo abordaría este último minuto diciendo que realmente el factor de constitución del capitalismo es la capacidad de las clases subalternas y de las fuerzas productivas y de los sujetos productivos, en convertirse en sujetos políticos. El hecho de que los sujetos productivos puedan convertirse en sujetos políticos definiendo proyectos de un carácter antisistémico potente esa es la verdadera economía política del capitalismo. Los cambios sistémicos del modo de producción capitalista secularmente considerados han estado organizados precisamente para hacer saltar esa constitución política alternativa de los sujetos productivos. Eso es una tarea absolutamente fascinante, y en estos momentos existen elementos insertados en el propio tejido productivo, presentes en la propia ontología de los sujetos sociales, que hacen posible pensar esa alternativa política en términos de constitución de un nuevo proyecto de Estado, de un nuevo proyecto de acumulación, de un nuevo régimen de crecimiento. Gracias, Carlos. José Luis. Bueno, yo diría básicamente dos cosas. La primera, el problema del capitalismo es que las alternativas que lo sustituyan sean atractivas. Y sean atractivas no donde el capitalismo puede dar más, que el capitalismo por medio de la explotación puede darte todas las mercancías, todas las tonterías y todos los caprichos que pretendas, sino en la capacidad de las personas por gestionar su vida, por gestionar su medio, por gestionar su cuerpo y su salud de una manera mejor. Para eso yo creo que es central salir de la idea de que la historia del movimiento obrero es la historia del marxismo. Eso no es verdad. La historia del movimiento obrero no es la historia del marxismo ni la de Marx. La historia del movimiento obrero es la historia de formas por las que los seres humanos pensaban que se podía vivir en un mundo donde la gente no calcula su esfuerzo y tampoco está buscando beneficios inmediatos. Y eso es el invento de la seguridad social. El invento de la seguridad social es algo tan sencillo como decir, hay una caja a la cual todos aportamos y no tenemos en cuenta nuestra aportación y ya veremos si nos toca o no. Esa yo creo que es la clave. Gracias, José Luis. Xavier. Bueno, Eduardo, sí que hay guerras, sigue habiendo guerras de las clásicas y guerras contra la población frontales como conocemos, de modo que yo quería dedicar este pequeño espacio justamente para discutir acerca de cómo combatirlo. Decía Louis Gill, un economista canadiense a mi modo de ver brillante, explicaba que el problema no era la forma de conducir la máquina, identificando en la máquina la metáfora del capitalismo, sino la máquina en sí misma, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los elementos tienen que ver, me gustó lo que decías de los sujetos, tiene que ver justamente con la organización democrática y la organización independiente. Independiente no de una forma purista, sino independiente en el sentido de ningún compromiso con las instituciones del capital. Y eso toma una forma muy concreta, que es la defensa incondicional de las reivindicaciones. Incondicional quiere decir sin someterlas a ninguna condición. La sanidad, pero no podemos someterlas a las condiciones del euro, de la monarquía, de la Constitución o de lo que sea. Y esto es compatible con una discusión acerca de si, sin ninguna ilusión, se puede pedir votar al PT en Brasil, pero es incompatible con pedir votar el voto a favor de Macron. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a los 6. Hoy hemos logrado discutir de lo importante. A veces es inevitable discutir de lo urgente, pero creo que hoy hemos hecho algo bonito. Nos veremos aquí la próxima semana. Hasta pronto.